Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Bill Jesús Rugel Acosta y en este webinar número 2 vamos a dar nuestros diferentes puntos de vista acerca del dilema del mercado y del sistema actual, el neoliberalismo. Bueno, como introducción, acerca del liberalismo económico, algunos lo llaman neoliberalismo, consiste en la libertad del mercado y la restricción de la intervención estatal. Su origen es después del feudalismo a final de la Revolución Industrial, y debido a su búsqueda de eficiencia es que se reducen los costos de producción. Y ese es uno de sus puntos a favor de este sistema. Sin embargo, existen críticos, como lo es Amartya Sen, el premio Nobel, y otros como Dani Rodrik, que lo critican básicamente debido a que este sistema no ofrece la igualdad. Se basa en que el hombre es una persona egoísta. Bueno, ahora voy a pasar a mi compañero Abraham, el cual dará su punto de vista acerca de este sistema. Mi nombre es Abraham Vega Castro. Lo que puedo presentar un poco es apoyándonos también. Primero nos apoyamos en el texto de la clase, el cual nos habla sobre liberalismo y pseudoliberalismo, en el cual vamos a tomar el sentido estricto de que nos refiere a dos tipos, por llamarlo así, de liberalismo. Un liberalismo económico y un liberalismo político. De aquí también podemos añadir lo que apreciamos en el video de Monitor Fantasma sobre el neoliberalismo, que el neoliberalismo en sí es un término que se usa estrictamente bajo el ámbito económico. O sea que en sí un neoliberalismo vendría a ser un liberalismo económico. Ahora, entendiendo esto, nosotros podemos definir mejor lo que es el liberalismo político y el liberalismo económico. Entonces, nosotros entendemos que el liberalismo político es la defensa de los derechos de los ciudadanos. El liberalismo político es la defensa de los derechos de los ciudadanos, mientras que el liberalismo económico lo que viene a hacer es la defensa del libre mercado, del libre comercio, como se mencionó, restringiendo mucho al Estado en ese aspecto. Entonces, el neoliberalismo en sí lo que viene a ser es un término estrictamente económico y que lamentablemente se ha confundido mucho hoy en día lo que viene a ser el liberalismo, mezclando tanto político como económico, que en ciertos aspectos se llevan la contraria. Así que es bueno siempre definir un poco mejor y para eso hemos utilizado el texto y los diferentes videos. Ahora mi compañero Leonardo Villanueva va a explicar un poco mejor también. Antes de entrar yo le voy a dar el pase al compañero Jesús. Bueno, ya. Ya habiendo definido el neoliberalismo por parte mía y por parte de mi compañero, en nuestro país el neoliberalismo empieza a tomar forma a partir de la constitución de Fujimori. Gracias a este sistema se pudo reducir del 20% al 12% la pobreza. Además que el IDH actual es del 0,77 y nos ubicamos en el puesto 79. Sin embargo, podemos ver cómo a pesar de estas cifras aún existe la desigualdad. Por ejemplo, citando el caso del video donde se muestra a la candidata Verónica Mendoza, la cual propone el servicio de Internet como un derecho, podemos ver que con el sistema actual no es viable. Primero, necesitaríamos una ICP estatal. Una ICP es un proveedor de servicios de Internet como Claro o Movistar. Y si el Estado crea una ICP, estaría violando el primer principio del sistema económico, el cual es que el Estado no debe intervenir en el mercado. En segundo, si las empresas Claro o Movistar crearían las redes para poder brindar el servicio de Internet a los pueblos más alejados, no les sería muy rentable. Finalmente, podemos ver cómo el sistema neoliberal no permite el bienestar común, porque sus principios son básicamente la negación de la solidaridad y de la igualdad. Por ejemplo, Dani Rodrik, es un crítico acerca de la globalización. Él afirma que la globalización ha ido demasiado lejos. Él expone que mientras el comercio cada vez crece, se expone la brecha entre las clases sociales, que serían la obrera
y la mercantil. Y uno de sus mayores críticas es el Consenso de Washington, el cual es un consenso donde se presentan las reformas neoliberales. Por ejemplo, Costa Rica no se basó en este consenso, pero gracias a que el Estado pudo intervenir en el mercado, gracias a que pudo ingresar al país, se volvió exportador de conductores. Es por esto que afirma que existen muchos caminos para crecer económicamente y que solo se basan en un conjunto de empresas. Bueno, ahora, gracias compañero Villanueva, ahora te lo regreso. Mi nombre es Leonardo Villafonseca. Les voy a hablar video que los europeos subsidian cada hectárea agropecuaria con aproximadamente 300 euros por año e invierten en tales subsidios con 60 millones de euros, también por año, ¿no? Y para asegurar sus ventajas competitivas, mantienen la moneda de la Unión Europea, el euro, cuidadosamente devaluado frente a casi todas las monedas del orbe. Concluyendo, la Unión Europea es un gigante ventajoso y los africanos serían como una cierta y asemejada esclavitud. El mecanismo de la Unión Europea es muy claro, ¿no? Los subsidios y las técnicas agrícolas avanzadas de ciertos países sobreproducen alimentos tan baratos que les impiden competir, ¿no?, con ellos a numerosos países en vía de desarrollo, y de paso le destruyen con ellos su producción y su empleo por la vía de libre comercio. Esto está sucediendo no solo en el sector agropecuario, sino también en diversos otros sectores, ¿no?, industriales. Estos hechos anteriores, ocasionados por los propios países europeos, pueden servir de pretexto para las emigraciones de africanos, como se veía anteriormente en las noticias, que viajaban por el mar y al llegar a Europa se le conocía ya como Euráfrica. El documental también ejemplifica un caso como el del propietario de una marca de bicicletas de fama mundial. La marca se llama Mountain Bikes. Aquí su dueño afirma que antes se fabricaban totalmente las bicicletas en Alemania, pero ahora solo las diseñan y las arman ellos, porque los chinos fabrican aproximadamente el 50% de estas. Las pintan en Taiwán, la venden como producto alemán y luego la dispersan al mundo como producto alemán. Interviene también en el documental un agricultor suizo, quien afirma que los salarios de su país son 50% más elevados que los de Alemania, y en consecuencia Suiza no podría producir ningún alimento si no fuera gracias a los aranceles. Ahora, la contradicción viene aquí. La inexplicable Organización Mundial del Comercio, OMS, tiene como su lema que el libre comercio es el bienestar de todos, que el nacionalismo más el proteccionismo son una mala práctica en conjunto. Pero cuando el documental le informa al mundo que, poniendo como ejemplo, ¿no?, en el caso de las cebollas subsidiadas por los holandeses, arrasaron con las de Camerún, y que los gallineros de Camerún desaparecieron por culpa de los avicultores europeos. Entonces uno puede entender perfectamente el porqué de las migraciones. Gracias. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenas noches, soy Alfredo Torres y me gustaría dar unas conclusiones que he sacado de los videos neoliberalismo, mentira, una palabra que no debería existir, y la mentira del libre comercio. Bueno, sobre el primer video, el monitor fantasma, el conductor de este canal, ha dejado claro que no ha llegado a definir muy bien, completamente, sobre qué es el neoliberalismo. Sin embargo, algunos datos que he podido recopilar son que el neoliberalismo es algo que forma parte del liberalismo y no es algo que se diferencia de este. Segundo, es que el neoliberalismo es bastante confundido con el consumismo y con el monetarismo. Sin embargo, con este último es el con el que más se podría decir comparte su definición, dado que a todo se le da un valor. Ya bueno, y sobre el segundo video documental, de este se puede sacar que el Estado tiene dos maneras de proteger los negocios de su país. Uno es mediante el proteccionismo, donde el Estado mete su mano y empieza a invertir
a invertir en las empresas del mismo país. Un segundo método es mediante aranceles, donde elevan los precios de los productos de los demás países que vienen a nosotros para que las podamos hacer competencia. Como ya mencionó anteriormente, los casos en los videos como las, las, las bueno, no puedo recordar muy bien, pero los casos son los videos donde se traen productos de otros países a países de escasos recursos, están eliminando los negocios los negocios que ya existían en estos países y están dañando muchas economías y se debería hacer algo al respecto. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, más o menos voy a hacer hincapié al segundo video que habla del mercado libre, y para eso quería hacer mención, pues, ¿no? a lo que realmente que es el mercado libre, libre mercado o mercado liberal, como es conocido por ahí. Y es que es el sistema en el que el precio de los bienes es acordado, es llegado a ser por el consentimiento entre los vendedores y los compradores mediante básicamente leyes de oferta y demanda sin intervención de algún factor externo. En el caso de este caso de que estamos hablando serían los países, pues, no como tal. Requiere para su implementación de la existencia, es requerible para la libre competencia, pues, ¿no? Básicamente en el video se menciona o se ilustra cómo en Camerún, un país, existen zonas dedicadas básicamente a lo que es la crianza de pollos, de aves de corral. Sin embargo, tras años se vieron como países europeos más desarrollados, obviamente, podían distribuir y podían ofrecer a este país aves de corral, pollos a un menor precio, lo que hacía inviable, pues, ¿no?, el sustento. Y tras años de ver cómo mercados eran llenos y abastecidos por pollos europeos, eh, el país decidió tomar medidas proteccionistas para que la economía se viera salvada, pues, ¿no? Y es más, de hecho, toman testimonio en el video, toman testimonios de gente, de una pobladora que vive ahí y que decía que sus tierras estaban vacías, que sus corrales estaban vacíos hace unos años porque ya era inviable, era insostenible poder seguir con ese negocio. Y el hecho de que su país haya tomado estas medidas, para ella fue un alivio que fue lo que estaba mencionando, pues, ¿no? En el video también se menciona, pues, que el libre mercado, si bien sí beneficia a algunas personas, agranda lo que es la diferencia entre las personas que menos tienen y las personas que más tienen. Como dato curioso, también se menciona en el video que el 10% de la población más rica son los que tienen el 90% de las riquezas en todo el mundo, mientras que el 10% de las personas más pobres son los que obtienen el 0,02% de las riquezas. Y se ve el contraste y podemos ver una escala exponencial enorme, básicamente por esto, pues, no, por lo mencionado anteriormente. También el video culmina mencionando que el neoliberalismo, disculpe, el libre mercado no ha existido ni existirá, porque mientras gigantes o países desarrollados pregonan el libre mercado, realmente no lo cumplen, no lo han cumplido desde el principio. Ahora doy pase a mi compañero Santos. Mi nombre fue Roberto Sánchez. Gracias, compañero. Mi nombre es Daniel Santos y voy a hablarles un poco, voy a darles mi opinión acerca del dilema del mercado libre. Bueno, para hablar de esta frase mercado libre o libre mercado, es bueno conocer el concepto de libre mercado.
el cual menciona que es un sistema en donde los demandantes y los ofertantes colocan los precios de un producto, de un bien, y tiene como regla de que el Estado no intervenga. Por eso se dice libre mercado, valga la redundancia. Bueno, esta idea, este modelo de mercado tiene muchos adeptos, muchos famosos economistas que aprueban esta idea. Un ejemplo es Adam Smith, el cual menciona este modelo en sus libros. Un libro es La teoría de sentimientos morales y otro libro también es La riqueza de las naciones. Incluso en este libro, en el último, da da la idea de la mano invisible, que es como da unas instrucciones para que este modelo de mercado se reafirme, que es una buena idea para un Estado. Sin embargo, por la experiencia y por la historia que hay, el modelo de libre mercado no ha sido tan beneficioso para las personas, pues como sabemos, hay muchos personajes que son liberales económicos que al implantar este modelo han vulnerado derechos de los ciudadanos, como más que nada de los trabajadores, como las 8 horas laborables, un salario digno, también la seguridad ciudadana y también la estabilidad laboral, pues porque las empresas, o sea, el Estado al entregar las empresas el Estado de entregar empresas a empresas privadas sectores, hace que estas empresas contraten gente con condiciones a ciudadanos. Y muchas veces estos ciudadanos, por temor, por ejemplo, a perder su empleo, obedecen estas normas que le da la empresa. Esa es mi opinión acerca del libre mercado. Gracias. Buenas. Yo quisiera hablar un poco sobre lo que serían las ventajas y las desventajas de un modelo económico neoliberal. Como ventaja yo creo que sería el libre comercio, pero solo hasta cierto punto, ya que mi compañero ha dado un ejemplo de los pollos y en el video también sale un ejemplo de las cebollas, que al exportar los holandeses cebollas a un menor precio, ya que no tienen ningún tipo de impuestos, pues arruinan la economía, las personas que viven de vender las cebollas en este país africano. Como principal desventaja que yo le veo a este método, creo que sería el monopolio, ya que todo el poder se centra en una minoría elitista, y eso es lo que conlleva a una mayor brecha económica entre los que más tienen y los que menos tienen, que ya lo había mencionado mi compañero anteriormente. Buenas, mi nombre es Leonardo Villanueva Fonseca y les voy a hablar sobre el segundo video que trata sobre el documental. En el documental podemos resumir que la Unión Europea ha impedido la competencia de los productos africanos contra los suyos con 53 aranceles. Además, en su acuerdo de libre comercio, le tienen prohibido a los africanos imponerles aranceles a todos los productos europeos. Se puede también ver en el video que los europeos subsidian cada hectárea agropecuaria con aproximadamente 300 euros por año e invierten en tales subsidios con 60 millones de euros también por año. Y para asegurar sus ventajas competitivas, mantienen la moneda de la Unión Europea, el euro, obviamente, cuidadosamente devaluado frente a casi todas las monedas de la orbe. En conclusión, podríamos decir que la Unión Europea es un gigante ventajoso y los africanos serían como una cierta y asemejada esclavitud. El mecanismo de la Unión Europea es muy claro, ¿no? Los subsidios y las técnicas agrícolas avanzadas de ciertos países poderosos
sobreproducen alimentos tan baratos que les impiden competir con ellos a numerosos países en vía de desarrollo. Y de paso les destruyen con ellos su producción, su empleo, por la vía del libre comercio. Esto está sucediendo no solo en el sector agropecuario, sino también en otros sectores industriales. Estos hechos anteriores, ocasionados por los propios países europeos, pueden servir de pretexto para las emigraciones de africanos, ¿no?, que se podían ver anteriormente en las noticias, que viajaban por el mar, se escapaban de África, lo que se conoce como cuando llegan a Europa, se le conocía como Euráfrica. En el documental también se ejemplifica un caso, ¿no?, como el del propietario de una marca de bicicletas de fama mundial. La marca se llama Mountain Bikes. Aquí su dueño afirma que antes se fabricaban totalmente las bicicletas en Alemania, pero ahora solo las diseñan y las arman ellos, para que los chinos fabriquen aproximadamente 50% de ellas. Las pintan en Taiwán y lo venden como producto alemán, y luego las esparcen por el mundo como producto alemán, repitiendo la palabra. Ahora, en el documental también se puede ver a un agricultor suizo, quien afirma que los salarios de su país son aproximadamente 50% más elevados que los de Alemania. Y en consecuencia, Suiza no podría producir ningún alimento si no fuera gracias a los aranceles. Ahora, la contradicción de la Organización Mundial del Comercio, OMS, se torna inexplicable. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice que su lema, lo que ellos consideran el libre comercio, dicen que es el bienestar de todo. Además dicen que el nacionalismo combinado con el proteccionismo son una mala práctica en conjunto. Entonces, podríamos decir que acá viene su contradicción, porque cuando el documental le informa al mundo que las cebollas subsidiadas por los holandeses arrasaron con las de Camerún y que los gallineros de Camerún desaparecieron por culpa de los avicultores europeos, entonces uno puede decir y entender perfectamente el porqué y el motivo de las migraciones, ¿no? Gracias. Me gustaría aportar un poco, quizás profundizando un poco más en lo que se vio en el segundo video, ¿no? En lo que era conocido como la mentira del libre comercio, titulado. Lo que sucede y la interpretación que le podemos dar es que lo que ha pasado en el mundo es, el personaje a toda luz es China. Ahora, y China está muy relacionado con lo que el campo. ¿Para qué? Para salir beneficiados encima de... Ofrecemos disculpas por el problema técnico que hubo, continuando con lo que estaba tratando de explicar un poco, respecto al dumping, que China es el personaje a toda luz aquí, porque hemos apreciado en los videos y si incluso buscamos más información, lo que tenemos es que el dumping es el acto de entrar a un mercado con precios muy bajos. Y eso es lo que ha pasado con China. Lo hemos visto en el caso de Alemania, en el caso de Suecia. ¿Por qué? Porque China tiene una conocida como mano de obra barata. Sus costos de producción son muy bajos. Entonces, cuando estos productos que están fabricados a un bajo precio entran a un mercado, en el caso de Hamburgo, en Alemania, cuando entraba al mercado, al tener un precio más bajo es mayormente aceptado por los consumidores, y esto afectaba a la producción nacional, a la economía nacional. Es por eso que se implementa un arancel, es una medida proteccionista en sí, pero lo que se busca con el libre comercio es que todos los países se puedan beneficiar, que el comercio entre ellos sea un comercio equilibrado, sano, por decirlo así, y en el cual todos puedan verse beneficiados. Sin embargo, esas actitudes, esas acciones como el dumping o actitudes proteccionistas, como lo que sucedió con el retiro de Estados Unidos de la Unión Europea y todo lo demás, lo que se ve es que podemos entender que para aplicar estas medidas no se debe tomar como un todo. No podemos pensar en que se tiene que aplicar medidas proteccionistas o que no hay que aplicar estrictamente el libre comercio, sino que la interpretación que en mi persona yo mismo le doy
es que hay que evaluar bien en qué lugar estamos, evaluar qué factores causan distintos cambios en ese país, y entender que no es aplicar solamente un tipo de economía, es que debemos evaluar bien la situación y entender que a veces podemos aplicar una economía, una tendencia proteccionista, otras algo más relacionado al libre comercio. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cambiante, no es estático. Incluso lo que nosotros pasamos aquí en todo este contexto de la pandemia nos afectó. Y lo que pasábamos de una educación que ya estaba estructurada, por decir así, pasamos a una educación virtual. Entonces, apreciamos los cambios. En un par de meses toda la educación tuvo que darse de manera remota, y entonces sería una forma de ver de que no podemos aplicar un solo modelo o que aplicar este modelo y extenderlo siempre, sino que habría que evaluar las condiciones del momento. Habría que evaluar que la situación no se mantiene siempre. Es impredecible. Tenemos que evaluar todos los factores, todos los elementos que entran en esta cuestión, y de allí poder evaluar si es que se pueden aplicar el libre comercio o el proteccionismo, y no quedarnos con un solo modelo, sino intercambiar. Porque, en fin, lo que se busca es el beneficio de la población. Se busca que no solamente ganen las grandes corporaciones y que no gane el más astuto, sino que se vea un crecimiento económico en todos los países, y no que aquellos que aplican ciertas medidas se aprovechen de otros. Se debe, debemos proyectarnos hacia un crecimiento general de todos los países. Sí, estoy de acuerdo también con tu compañero Vega. Bueno, como en el video podemos ver que Alemania sí aplica unas medidas proteccionistas, ya que los precios de los productos que vienen de China son muy baratos. Y bueno, se realiza una especie de, por decirlo, trampa, porque esos productos ya van primero a Vietnam, y luego de Vietnam son ensamblados y van a Alemania y se exporta como un producto alemán. Mientras que Camerún, si quisiera aplicar esa medida proteccionista de subir los aranceles, en este caso con las cebollas, no podría, porque la Unión Europea no se lo permite. Por otro lado, en nuestro país, esto también podemos verlo de acuerdo a la industria de la ropa. Por ejemplo, empresas como chilenas como Saba Falabella importan lo que es la ropa de China, la cual es mucho más barata que la peruana. Y también algunos incluso son más bonitos, más agradables para la vista. Pero si nos vamos a Gamarra, vemos que las personas no compran ahí, siendo ahí un producto nacional. Aquí en nuestro país, de cierta manera, podría existir un proteccionismo para ayudar a los pequeños empresarios, aquellos que fabrican la ropa de materia prima nacional, y así poder ayudar a la economía de ellos y también la economía del país. Es claro que los beneficios del sistema neoliberal son muy buenos, y lo hemos podido ver a lo largo de los años con la reducción de la pobreza, la mejora de la calidad de vida, pero pongámonos a pensar si realmente es el mejor sistema, si debemos conformarnos con ello o tenemos que buscar otro. Por ejemplo, en nuestro país no se aprovecha al máximo el auge económico, porque aún se sigue teniendo una economía exportadora de materias primas, siendo el oro, el cobre y la plata los principales ingresos en nuestro país, así como también como las remesas. Es por esto que en nuestro país también se debería buscar un nuevo sistema el cual se permita sacar el mayor beneficio del neoliberalismo. Si nos ponemos a pensar en Chile, estas empresas invierten su capital en otro país, pero el dinero que obtienen lo invierten en Chile, mientras que en nuestro país las empresas extranjeras, el dinero obtenido, las ganancias, no lo invierten en nuestro Perú. Bueno, ya que terminamos de hacer nuestros comentarios, me gustaría hacer algunas preguntas. Bueno, la primera. Dado lo acontecido en el segundo video, la mentira del libre comercio,
es notorio que este término es un término equivocado debido a que este libre comercio está condicionado tanto para la importación y exportación de productos de un país y también requiere de la intervención de varios individuos. Ya bueno, ¿qué opinan al respecto y qué denominación creen que debería ser? Bueno, opino que mi nombre es Roberto Sánchez. Em, opino que como en el mismo video se menciona, pues, ¿no? Es inviable eh, poder guiarse del libre mercado, básicamente porque eh, hace que las pequeñas economías se vean rezagadas en comparación de las grandes que crecen a un ritmo mucho mayor. Tal es el caso, por ejemplo, en un escenario de un libre mercado absoluto. Podríamos decir que, por ejemplo, aquí en un país pobre, en un país de bajos recursos, no tan desarrollado, se puedan vender pescado. Pescado, eh, sin embargo, hay otras formas en las que también se pueden obtener pescado en un país, pues no solamente el pescado nacional, sino también el importado. También podríamos notar que en un país subdesarrollado, poco desarrollado, optaría más por la pesca artesanal, mientras en países desarrollados obtendrían una pesca más masiva, pues, ¿no? Por lo mismo que tienen industrias, por lo mismo que tienen más recursos para tener barcos mucho más grandes, para reemplazar pescadores por máquinas que succionan a los pescados. Entonces tendrían más facilidad, lo que bajaría el costo, pues, ¿no? De cada pescado a un precio ridículo en comparación de repente con precios que uno pueda obtener en una pescadería nacional que se bajo la misma economía nacional en ese sector. Por eso mismo es necesario, es vital poder tener medidas proteccionistas en estos casos, porque para poder así salvaguardar la economía nacional en ciertos aspectos, como también lo mencionó mi compañero Rugel en el sector textil en el caso de Perú, que es creo que lo que más está sufriendo. Yo quería acotar algo corto nada más. En cuanto a la pregunta, algo corto sería que en la crisis actual que estamos viviendo, la mayoría la falta de inversión en la economía, todos están culpando más que todo al libre comercio, porque el libre comercio actualmente está favoreciendo más a las empresas privadas y hace que no, o sea, no les afecte en nada prácticamente todo lo que está pasando. Y ahora actualmente los perjudicados somos todos los peruanos, ¿no? Un comentario también acerca de lo que acaba de hablar mi compañero Villanueva, es que en la clase de liberalismo, el profesor mostró un recuadro donde se mostraba que los países que no usaron el sistema neoliberal tienen un mejor desarrollo en la actualidad que los países que que usaron el sistema neoliberal. O, por ejemplo, los países de Sudamérica que tuvieron un lento crecimiento económico o también hasta bajaron. Eso lo vimos en clase. Yo quisiera dar mi punto de vista. Yo creo que para un país como el Perú, lo mejor sería un punto medio entre un libre mercado y un proteccionismo, ya que el proteccionismo va a impulsar nuestras industrias y el libre comercio ayuda a nuestro bolsillo, al ciudadano de a pie, que tenga mejores precios y todo eso.
Una pregunta, como lo mencioné, ¿ustedes creen que le falta proteccionismo a los agricultores? Eh, no, porque nuestra economía, bueno, si nosotros vamos al mercado, la papa, la cebolla es producto nacional. El problema es que una de las desventajas del neoliberalismo es que tiende siempre al monopolio. Cuando las empresas quieren comprar el producto a los agricultores, el precio que les pagan es muy bajo. Y esto de alguna forma también perjudica los derechos de la persona. Esto también es una crítica que realiza Amartya Sen acerca de que el hombre economus, el hombre del neoliberalismo, es egoísta. Lo que yo creo que sería bueno para la economía peruana es que debería existir una burguesía nacional. Aún se tiene la idea de que solo nos basamos en la exportación y nos basamos en empresas privadas, pero si realmente existiera grandes empresas peruanas, así como Saga Falabella, que van a otro país, colocan su capital, obtienen las ganancias y las regresan a su propia nación. Por ejemplo, en México sí existe una burguesía nacional. La empresa Claro es una empresa mexicana. Además que ahí también se manufacturan ciertas marcas de autos y otras también como guitarras, algunas guitarras muy conocidas, marcas de guitarras como Fender, las cuales le da un valor agregado. Si nuestro país tiene los insumos, el problema es que no se manufactura y así no se puede dar un valor agregado. Me gustaría aportar algo con, que podemos entender también que el libre comercio está ligado a lo que es la globalización. Ahora, tanto las medidas proteccionistas como una economía de libre comercio tienen ventajas y desventajas, por montón, se puede apreciar. Ahora, entonces, en el caso de Perú, y no solo en Perú, sino en varios países, como se menciona incluso en el video de Camerún y más, en lo que se debería pensar primero es en consolidar, en fortalecer una economía nacional. Cuando ya la economía propia del país esté consolidada, esté correctamente estructurada y pueda competir, ahí recién el país podría evaluar la posibilidad de abrirse a los mercados internacionales, para que así los efectos de estas decisiones no perjudiquen tanto a la población con un menor poder adquisitivo. Porque si tú no has consolidado, no has estructurado bien tu economía, entonces cuando te enfrentes a otros competidores en el libre mercado, vas a verte perjudicado y vas a pensar en medidas proteccionistas, lo cual a la larga también es un tema muy complejo y que se debe evaluar bien. Se debe evaluar y entender que no hay que regirnos solamente por un modelo. Bueno, Compañero, disculpa, coincido con mi compañero y quiero sacar el ejemplo de Brasil, que desde los años de 1950 ha tenido una política proteccionista en cuanto a los automóviles, llegando hasta los autos costar hasta el 132% de más en ese país. Y recién en el año de los 90 se abrió hacia el mercado extranjero. bueno, dado que ya mencionó que se requiere medidas proteccionistas en cuanto al sector textil, ¿creen que el Perú tiene un exceso sobre proteccionismo en cuanto a algún sector? Puede ser sobre proteccionismo lo que pasó hace poco con Odebrecht, ¿no? Que más que sobre proteccionismo sería que esas licitaciones que ganaban
no lo hacía el Estado como apoyando, sino que lo hacían más que todo las personas que estaban en el poder, pero que eran corruptas. Le daban más énfasis a eso y hacían entender al público en general que desde ahí se generaba más que todo ingresos para la economía, ¿no? Pero lo que realmente no fue así. Eh, bueno, yo no creo que en nuestro país exista proteccionismo, porque el proteccionismo se utiliza para apoyar al empresario nacional. En nuestro país básicamente dependemos de las empresas extranjeras, así que no hay un sector nacional que sea apoyado por el Estado. Sin embargo, podríamos decir que existe de una manera de proteccionismo, pero para las empresas privadas. Por ejemplo, si tú quieres importar a través de una página un producto de China, el producto realmente es muy barato. Una bicicleta, por ejemplo, aquí podría costar 600, 700 soles, mientras que si en China vas y lo compras, saldría creo, alrededor de 300 soles. La diferencia es muy grande. Sin embargo, el problema es en aduanas. Cuando tú quieres importarlo, te ponen un arancel, te ponen un impuesto muy alto. Es decir, de alguna manera te está obligando a ti a que compres la bicicleta en una empresa privada que importa también de China, pero que esta vez el dinero va para esa empresa, ¿no? Es decir, habría un proteccionismo, pero que es a favor de la empresa privada y no de la empresa nacional. Ok, bueno, expuesto nuestros puntos de vista, nosotros mismos tendríamos que hacer una reflexión si el sistema actual de nuestro país, si el rumbo de la economía actual de nuestro país es la más adecuada. Si bien es cierto que tenemos grandes beneficios a partir del sistema actual, es realmente el mejor sistema. Por ejemplo, existe lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nuestro país debería seguirlos, ya que los objetivos de estos, uno de ellos, pues es acabar con la pobreza. Además, cada vez que nosotros queramos comprar un producto, podríamos también preferir por comprar el producto nacional para así apoyar al empresario nacional y también apoyar a nuestra economía para que siga creciendo. Bueno, también encontré una teoría económica para que ayude al sistema económico del Perú, que es neoliberal, pues. Entonces, la teoría se llama la teoría estándar de la economía, que postula que la integración económica puede provocar pérdidas en algunos sectores, las pérdidas de empleo, pues. Pero debido a esto, se pueden compensar y abrir cupos, mejorando los sectores más competitivos que tenemos. Y así, en estos sectores más competitivos, mejorar la calidad de trabajo y de empleo para los trabajadores. Eso es lo que se está buscando, pues. Yo quiero dar una pequeña reflexión sobre apoyar el producto peruano. Puede costar más, pero a la larga creo que nos va a beneficiar a todos los peruanos, ya que al desarrollarse la industria en el Perú, habrá mayor cupo de trabajo y eso disminuirá la delincuencia. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por el webinar número 2. Esperamos que haya pasado un bonito año nuevo, profesor. Así también con desearle un feliz año nuevo para todos mis compañeros.